Thoth. Los misterios prohibidos de las tablillas de Esmeralda. Imagina una civilización antiquísima y avanzada, la legendaria Atlántida, bañada en sabiduría y poder. En ese escenario surge Thoth, el Atlante, figura central de las tablillas de Esmeralda. Según el texto, Thoth se presenta como un rey, sacerdote de Atlántida, maestro de los misterios y guardián de registros antiguos, que vivió durante generaciones acumulando conocimiento sagrado. Relata cómo, en los tiempos dorados de Atlántida, su pueblo alcanzó grandes logros. Dominaban energías eternas, conocían las leyes universales y convivían con seres iluminados conocidos como los hijos de la luz. Thoth era hijo de Thotme, el sumo sacerdote del templo de la isla de Undal, y desde su juventud fue iniciado en esos secretos. Con el paso de los siglos, su sed de sabiduría lo llevó cada vez más profundo en los misterios de la vida y del universo, hasta que finalmente tuvo acceso a los salones de Amenti, un dominio oculto en las profundidades de la tierra, donde la muerte y la vida se entrelazan. Allí, según cuenta, se inclinó ante los señores de la vida y la muerte y recibió la clave de la vida. Fue liberado del ciclo mortal, convirtiéndose en inmortal por gracia de esos grandes maestros. Desde entonces, pudo transitar libremente entre este mundo y los planos superiores, bebiendo de la copa de la sabiduría y contemplando tanto los secretos del cosmos como el corazón de los hombres. Thoth afirma que mientras Atlántida florecía, él vivió muchas eras, observando generaciones surgir y desvanecerse, preservando en su interior la llama de la verdad. Pero vio acercarse una era oscura. Algunos atlantes, corrompidos por el orgullo y el mal uso de la magia, comenzaron a sumirse en la oscuridad, abusando de conocimientos prohibidos. Este desequilibrio despertó la ira de la ley divina. En palabras cargadas de misterio, Thoth relata que el morador de Unau, un gran maestro inmortal que guiaba a Atlántida, decidió intervenir, utilizando el verbo de poder y los instrumentos de los 7 señores del universo. Este maestro alteró el equilibrio de la tierra, provocando así el hundimiento de Atlántida bajo las aguas. Fue el gran diluvio que sumergió continentes enteros en una sola noche. Solo la isla de Undal, sede del Templo de la Luz, y algunos pocos lugares fueron preservados para resguardar la semilla de la sabiduría. Thoth narra estos eventos dramáticos no para causar sensacionalismo, sino para mostrar la transición de la antigua sabiduría hacia un nuevo mundo. Advertido por su maestro, Thoth reunió a sus discípulos atlantes leales y huyó del desastre. Cuenta que embarcaron en la gran nave del maestro, una especie de vehículo aéreo avanzado, quizás un vimana o una nave espacial. En términos modernos, sí se elevaron hacia los cielos mientras las aguas devoraban Atlántida. Tras viajar en las alas del amanecer, llegaron a la tierra de Kem, el antiguo Egipto, habitado entonces por tribus bárbaras, pueblos sencillos que vivían en cavernas. Al aterrizar, los atlantes se encontraron con la hostilidad de los nativos, que blandían lanzas y garrotes. Thoth, dotado de los poderes de Atlántida, alzó su bastón y emitió una vibración que paralizó a los agresores, demostrando que poseía una ciencia muy superior, pero en lugar de subyugarlos con violencia, les habló con calma y sabiduría, presentándose como un hijo del sol.
venido para iluminar esas tierras. Impresionados, los egipcios se postraron y acogieron a Thoth y a su pueblo. Así lo cuenta él. Durante mucho tiempo habité en la tierra de Kem, enseñando y guiando a esos hombres. Con su vasto conocimiento, Thoth erigió grandes obras y elevó el nivel de conciencia del pueblo. Afirma haber construido la Gran Pirámide, moldeada según la geometría sagrada de la Tierra, en una posición estratégica. En el interior de esa pirámide, depositó sus enseñanzas sobre la ciencia mágica y creó pasajes secretos que conducen a los salones de Amenti, garantizando el acceso a la fuente de sabiduría y longevidad para los iniciados dignos del futuro. Bajo las arenas, Thoth ocultó su nave espacial, aquella con la que había llegado desde Atlántida, sellándola junto con tesoros de conocimiento para una era futura. Como símbolo, erigió sobre ese lugar la figura de un león con rostro humano, la Esfinge, dejando así un enigma para las generaciones por venir. Sugiere que algún día, en un futuro lejano, cuando surjan invasores venidos de afuera, aquellos que sean verdaderamente sabios descubrirán su nave y los secretos allí guardados, y los utilizarán para el bien. Después de establecer los pilares de la civilización egipcia y transmitir sus enseñanzas a los sacerdotes locales, Thoth se preparó para partir. Ahora me voy hacia las tinieblas de la noche, dijo. Se despidió, advirtiendo a los nuevos guardianes del conocimiento que mantuvieran puros los principios y no olvidaran que siempre que elevéis vuestros ojos hacia la luz, yo estaré con vosotros. Entonces, Thoth entró en los salones de Amenti, en el interior de la tierra, para allí descansar y meditar, dejando atrás registros y una promesa de regreso. Afirma que, más allá del tiempo y la muerte, regresaría algún día, viniendo desde lo eterno, recompensando o castigando según los actos de los hombres. Si los principios eran traicionados o caían en el olvido, esta es la fascinante trama de los primeros relatos. Un puente entre Atlántida y Egipto, entre un pasado mítico y el despertar de una nueva era bajo la tutela de Thoth. Pero las tablillas de Esmeralda no son solo una narrativa mística de origen ancestral, están llenas de enseñanzas filosóficas y espirituales profundas. Luego de relatar su trayectoria, Thoth dedica gran parte de las tablillas a transmitir sabiduría directa a la humanidad, consejos prácticos y reflexiones cósmicas. Como un maestro que enseña a sus discípulos a través del velo del tiempo, comienza hablando de la clave de la sabiduría, destacando las virtudes y actitudes necesarias en el buscador de la Dúa, la verdad sagrada. Thoth insiste en la importancia de la humildad y del hambre de conocimiento. No te enorgullezcas de tu sabiduría. Aconseja, el verdadero sabio no se jacta. Al contrario, dialoga tanto con el sencillo como con el erudito y escucha a todos, porque la sabiduría está en todas partes. Afirma que la sabiduría y el poder caminan juntos. Sabiduría es poder y poder es sabiduría. Pero advierte, nunca utilices el conocimiento para el mal. También orienta. No guardes silencio cuando el mal intente disfrazarse de verdad. Es decir, no seas omiso ante la injusticia. La luz del bien debe brillar como el sol del mediodía, disipando toda falsedad. Thoth valora la ley y el orden justo.
Quien actúe en contra de la ley cósmica enfrentará las consecuencias, pues solo a través de la ley llega la verdadera libertad del hombre. Aquí, la ley no se refiere a códigos humanos, sino a las leyes universales y morales que rigen la existencia. Asimismo, advierte contra el miedo, al que llama el grillete que aprisiona en la oscuridad. Para Thoth, el miedo es una ilusión que debemos superar, ya que impide nuestro crecimiento espiritual. En su lugar, nos anima a seguir el corazón en cada momento de la vida, a buscar aquello que trae alegría al alma y realización interior. Nunca reduzcas el tiempo de seguir a tu corazón, dice, porque eso sería una ofensa al espíritu. En otras palabras, vivir con propósito y pasión es una forma de honrar el alma. Thoth aconseja la generosidad y la verdadera amistad. Comparte con tus amigos todo lo que es bueno, enseña. Todo lo que entra en el almacén debe salir. Una metáfora para el flujo natural del dar y recibir. Y agrega, si deseas conocer el corazón de alguien, no escuches chismes, convive con él, debate ideas, observa cómo actúa. Este consejo tan práctico nos recuerda que Thoth, aunque se ocupara de los más elevados misterios del universo, también comprendía profundamente la naturaleza humana cotidiana. Incluso valora el silencio. El silencio es de gran valor. Quien mucho habla, poco sabe. En resumen, en esta sección, el antiguo maestro enfatiza la ética, el equilibrio emocional y la búsqueda sincera de la verdad. Sus enseñanzas suenan atemporales. Podría parecer un sabio contemporáneo, aconsejando sobre virtudes y conducta. Luego de abordar las virtudes humanas esenciales, Thoth amplía nuestra visión hacia dimensiones mucho más vastas. En uno de los pasajes más inspiradores e imaginativos, comparte su experiencia de viajar más allá del cuerpo físico, lo que él llama la conquista de la libertad del espacio. Relata que cuando aún era joven en Atlántida, contemplaba el cielo estrellado y soñaba con desvelar los misterios más allá de la tierra. Con disciplina y un vasto conocimiento, llegó el día en que rompió las cadenas que atan el alma al cuerpo. Describe con un tono poético el momento en que su conciencia se liberó. Libre del cuerpo, me lancé a través de la noche. Su espíritu, como una chispa luminosa, atravesó la inmensidad del cosmos, viajando entre las estrellas y más allá. Vio planetas extraños y majestuosos, muy por encima de los sueños de los hombres, y admiró que en todos ellos la ley universal actuaba con belleza y armonía, al igual que en la Tierra. En una de sus paradas, Thoth menciona haber descansado en un planeta resplandeciente donde todo vibraba en orden perfecto y música. Un mundo de completa armonía cósmica. También visitó otros astros habitados. Algunas civilizaciones brillaban como soles al amanecer, almas evolucionadas cercanas a la luz, mientras que otras yacían en la penumbra de la ignorancia, luchando por elevarse. Muchas estrellas atravesé en mi viaje, muchas razas de hombres en sus mundos, cuenta, y comprendió que, pese a las diferencias, todos los seres del universo siguen un sendero similar, a veces viviendo periodos de luz y entendimiento, otras veces cayendo en noches oscuras de dificultad, pero siempre aprendiendo y buscando regresar a la luz. De esta aventura cósmica, Thoth trae un mensaje esperanzador para nosotros. Sabed
Oh hombres, que la luz es vuestra herencia, la oscuridad es solo un velo. En cada corazón humano, dice, hay una llama brillante, lista para romper el velo de la noche. Una llama divina y eterna que espera el momento del despertar. Llegó incluso a encontrarse con seres que dominaban el éter hasta tal punto que podían viajar libremente por el espacio mientras aún eran hombres. Estos seres, verdaderos hijos de las estrellas, construían mundos enteros con su poder mental y energético, condensando la materia sutil del éter. Thoth quedó maravillado ante esa raza avanzada que era capaz de crear ciudades gigantescas de cristal y oro únicamente proyectando sus intenciones, moldeando desde el elemento primordial las formas que deseaban. Habían superado la necesidad de trabajo físico. Su ciencia y espiritualidad les permitían manifestar sus pensamientos directamente en la realidad. Tras aprender de ellos, Thoth prosiguió su odisea estelar y, al regresar, trajo consigo una comprensión profunda. El ser humano nace verdaderamente en el espacio. Un sol proveniente del gran sol. Un hijo de las estrellas. Es decir, nuestro origen es cósmico. Y compartimos nuestra esencia con todo el universo. Nos dice, no sois de la tierra, oh hombres, sino hijos de la luz infinita. Este conocimiento amplía la visión del ser. Somos mucho más que cuerpos físicos. Llevamos en nuestro interior algo inmortal y universal. Thoth enseña entonces que cualquier persona puede, en cierta medida, liberar su alma de las cadenas materiales. Describe prácticas de meditación y disciplina, aconsejando buscar el silencio profundo hasta vencer todos los deseos e inquietudes. Nos advierte no dejarnos esclavizar ni por palabras ni por los impulsos del cuerpo, incluyendo el ayuno moderado como medio para que la voluntad domine sobre la materia. Reposa en la oscuridad, con los ojos cerrados a la luz externa. El buscador debe concentrar su fuerza vital en el centro de la conciencia, imaginando el lugar al que desea ir o lo que desea comprender. Entonces, dice Thoth, vibra con todo el poder de tu espíritu. Haz que tu energía interna oscile con intensidad hasta que las corrientes del alma consigan soltarse del cuerpo. Sacude ferozmente el alma hasta que, finalmente, sea libre. Es una descripción poderosa de lo que hoy llamaríamos proyección astral o desprendimiento consciente del espíritu. Cuando el alma se libera, se abre ante ella un universo de luz, colores y sonidos sublimes, indescriptibles, música de armonías, llamas cantoras desde los albores de la eternidad. Thoth afirma que nosotros, chispas de esa llama cósmica, podemos unirnos de nuevo a ella. Escucha la voz del cosmos y serás libre. Una vez liberada, la conciencia del buscador se funde con el orden del todo, percibiendo la grandeza de la creación. Estos pasajes resuenan como un manual místico. Thoth, en esencia, explica la técnica para alcanzar la iluminación y realizar viajes del alma. Algo que él mismo vivió al viajar entre las estrellas. Reafirma que solo mediante la armonía, el silencio interior y el enfoque en la luz, podemos elevarnos desde las tinieblas y convertirnos nuevamente en uno con las estrellas. Y para asistirnos en ese proceso,
nos ofrece una oración o invocación final al Espíritu poderoso de la luz que brilla a través del cosmos, pidiendo su guía para acercar nuestra llama individual a la gran llama cósmica. Es, verdaderamente, una guía de liberación espiritual condensada en lenguaje simbólico, en otra sección de las tablillas. Thoth dirige su atención hacia el tema de la magia, no magia como ilusión, sino como la capacidad de manipular las fuerzas sutiles del universo mediante la voluntad, el conocimiento y, sobre todo, el poder del sonido. Declara: escuchad, oh hombres, la sabiduría de la magia. Escuchad el conocimiento de los poderes hace mucho olvidados. Luego aclara que desde tiempos inmemoriales existe una batalla eterna entre la luz y la oscuridad. Esta lucha no es solamente física, sino esencialmente espiritual. De un lado, las fuerzas de conciencia, orden y amor, la luz; del otro, fuerzas de ignorancia, caos y egoísmo, las tinieblas. Thoth llama a los seres de las sombras hermanos de la oscuridad, que ocultos en planos sutiles, buscan mantener a la humanidad cautiva, alimentándose del miedo y la discordia. Pero Thoth no incita al pánico. Al contrario, enseña cómo superar y repeler estas influencias sombrías. La clave, dice, está en la sabiduría y en la vibración correcta. La magia no es otra cosa que sabiduría aplicada. Por lo tanto, quien comprende las leyes ocultas puede comandar las energías. Thoth revela que el sonido, la palabra hablada con intención, posee un poder creador inmenso. Es el Logos, el mismo principio mediante el cual los antiguos maestros atlantes erigían sus construcciones y mediante el cual fue formado el universo. Nos anima a buscar el poder de la palabra sagrada, una vibración secreta capaz de desgarrar el velo de la oscuridad. Pronunciad la palabra y seréis libres, sugiere, aludiendo a la existencia de mantras o nombres de poder que pueden liberar al alma de las cadenas materiales. Por ejemplo, menciona que aquellos que conquistaron la oscuridad utilizaron ciertas palabras sagradas para abrir portales de luz. El mismo Thoth, al enfrentarse a fuerzas negativas, pronunciaba comandos en nombre de la luz para desterrarlas. Nos enseña a no temer la noche oscura del alma, pues dentro de nosotros existe una llama capaz de iluminarla. En sus consejos mágicos orienta: si alguna sombra o entidad maligna cruza tu camino, invoca sin temor la luz eterna. Afirma tu dominio en nombre del Uno, del Todo, y las tinieblas huirán derrotadas. Esta sabiduría mágica incluye también comprender que creamos nuestra realidad en gran parte a través de lo que decimos y pensamos. Por eso, el verdadero mago controla sus pensamientos, sus palabras y sus deseos. Se conquista a sí mismo antes de intentar comandar cualquier fuerza externa. Thoth advierte sobre el peligro del orgullo y de la ambición desmedida en el camino mágico, precisamente la causa de la caída de Atlántida. Profundamente se sumergieron en lo prohibido. Dijo: el mal uso del conocimiento abrió brechas terribles. Así, aconseja al aspirante a mago que mantenga puro su corazón y equilibrada su mente, pues quien desciende a las profundidades necesita un firme anclaje en la luz, o será devorado por la oscuridad. Este mensaje resalta la ética y la responsabilidad. La magia no es un juego.
es alinearse con las fuerzas cósmicas. La clave de la magia, según Todd, reside en vibrar en sintonía con la luz. Utilizar el poder de la palabra hablada y del pensamiento enfocado para crear o destruir según la ley. Siempre con la intención del bien. Entrega ciertos secretos verbales no transcritos explícitamente en la narrativa, pero presentes en el texto original que actuarían como códigos para liberar energías específicas. Y deja claro que el amor a la luz y la sabiduría son la máxima protección contra las sombras. Así, cualquier persona, por más sencilla que sea, si actúa con rectitud, valentía y el verbo inspirado, puede vencer la negatividad. Esa es la verdadera magia. Adentrándose aún más en aspectos metafísicos, Todd nos habla de los 7 señores del universo, figuras enigmáticas que aparecen repetidamente en sus enseñanzas. Describe haber estado ante ellos en los salones de Amenti frente a los señores de los ciclos. Estos señores son como arquetipos o inteligencias cósmicas que rigen los principios fundamentales de la existencia. 7 son ellos. Los señores de Amenti, según Todd. Los llama hijos de la mañana, soles de los ciclos. Maestros de sabiduría. Curiosamente, no les asigna nombres convencionales, sino títulos numerados. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada número corresponde a uno de los señores. Presumiblemente el 1 y el 2 están más allá, quizá representando al todo y al morador del umbral. Esta nomenclatura numérica es simbólica, pero Todd explica la función de algunos de estos señores. El número 3 posee la clave de toda la magia oculta. Gobierna las fuerzas que pueden atar o liberar las almas de los hombres y controla el negativo, las sombras. El 4 es el Señor de la vida, lleno de luz y llama, aquel que trae libertad a las almas humanas. Parece representar el principio de la luz vital. El 5 es llamado el Maestro, Señor de toda magia, portador de la clave de la palabra que resuena entre los hombres, posiblemente asociado al poder del verbo creador. El 6 es el Señor de la luz, el camino oculto, la vía de tránsito para las almas, quizá el guardián de la transición entre planos. El 7 es el Señor de la inmensidad, maestro del espacio y guardián de los tiempos, indicando dominio sobre el espacio-tiempo. El 8 es quien ordena el progreso, el que pesa y equilibra la jornada de los hombres, lo cual sugiere la personificación de la ley de causa y efecto, el karma, que regula las experiencias. Y el 9 es llamado el Padre, vasto en semblante, formándose y transformándose fuera de lo informe, una figura paternal cósmica, quizás cercana a la fuente de la que todos los demás emanan. Estos 7 señores no nacen ni mueren. Existen más allá del tiempo, vinculados a los salones de Amenti, pero libres de la muerte. Emanan el Logos, la palabra divina de poder que sostiene todo el universo. Todd describe que su apariencia es vasta, pero oculta en la pequeñez. Es decir, son inmensos en esencia, pero pueden habitar en las más mínimas partículas. Están en lo macro y en lo micro. Esta descripción abstracta cobra vida cuando Todd narra que vio a uno de ellos perder su forma frente a él y fundirse con la unidad suprema, indicando que están directamente conectados con la divinidad. El mensaje para nosotros es claro.
El universo está regido por inteligencias superiores y principios inmutables. Nada ocurre por casualidad, todo se rige por la ley. Thoth reafirma la célebre máxima hermética: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Esto significa que las estructuras y los fenómenos celestes se reflejan en nuestra realidad terrenal e interior en una correspondencia constante. Explica que las mismas leyes que mueven a las estrellas y planetas operan también en la vida humana. Por ello, para comprender los misterios, debemos estudiar tanto el universo exterior como nuestro mundo interno, pues somos reflejo de las estrellas. Todas las cosas se mueven de acuerdo con la ley de Thoth. Esta ley cósmica es perfecta e infalible y abarca desde las órbitas de los astros hasta las experiencias más íntimas de cada ser humano. Las escuelas de misterios, a lo largo de las eras, han buscado precisamente revelar el funcionamiento de esta ley que conecta al hombre material atado a la ilusión con el hombre espiritual anclado en la realidad. El puente que une estos dos aspectos es la mente, la conciencia. Nuestra inteligencia participa tanto del mundo material como del inmaterial, y por eso puede servir de conexión. Al desarrollar conjuntamente los aspectos intelectual y espiritual, fortaleciendo la voluntad y la percepción, el buscador logra concentrar todos los poderes de su ser en el plano que desee. En otras palabras, alcanza la maestría de sí mismo y la influencia sobre la realidad. Thoth enseña que el equilibrio y la armonía son fundamentales. Solo por medio del orden serás uno con el todo. Nos invita a meditar sobre los símbolos y los números que ha revelado referencias claras a los 7 señores y sus claves numéricas, porque en ellos se ocultan llaves de comprensión. Sugiere prácticas contemplativas. Coloca en tu cuerpo una imagen mental. Medita en los números que conducen a la vida, indicando visualizaciones y uso de formas pensamiento para sintonizar con estos principios superiores. A través de estas prácticas, elevando nuestros pensamientos hacia la luz y enfocándonos hacia el interior, podemos abrir la puerta estrecha mencionada en las tablillas, es decir, romper el velo de malla, las ilusiones de los sentidos y entrar en el reino de la luz. Cuando el buscador alcanza ese estado, se convierte en un sol de la mañana, un foco de luz en medio de las tinieblas del mundo, tal como el propio Thoth se autodenominaba. En resumen, Thoth revela que existen inteligencias divinas que guían la evolución y que al alinearse con ellas, es decir, al vivir en armonía con las leyes cósmicas, el ser humano también se convierte en señor de su propio destino. Esta es la verdadera clave del arriba y el abajo. Comprender que somos parte del todo y que traer equilibrio dentro de nosotros se refleja en el universo, así como el universo también se refleja en nosotros. La profundidad de los temas se intensifica aún más cuando Thoth aborda la ley de causa y efecto y la clave de la profecía. En una lengua que anticipa conceptos modernos de karma, afirma que todo lo que ocurre tiene una causa y que toda acción genera repercusiones inevitables. Considera la ley, pues ella gobierna todas las cosas. Enseña. Aconseja. No busques aquello que no esté de acuerdo con la ley, pues es ilusión de los sentidos. Es decir, no sirve de nada intentar engañar al universo o escapar de las consecuencias. El equilibrio cósmico lleva cuentas precisas. Quien comprende esta ley se vuelve capaz de prever resultados. Las formas que te rodean son efectos que siguen a tu causa.
Es prácticamente una fórmula para la profecía. Si conocemos la causa, la siembra, podemos prever el efecto, la cosecha. Todd sugiere que el tiempo es cíclico y que los acontecimientos se repiten en patrones. Siempre que se activan las mismas causas. Él mismo lo demuestra cuando predice la caída de Atlántida y el surgimiento de una nueva civilización, o cuando declara que regresará en el futuro, cuando la sabiduría vuelva a ser necesaria. En las tablillas hay incluso indicios de visiones futuristas, como la referencia a invasores que vendrán desde las profundidades. Esto sugiere que Thoth pudo haber anticipado amenazas extraterrestres o extradimensionales en un futuro lejano, contra las cuales los guardianes de la sabiduría deberán alzarse. Pero no presenta estas profecías de forma fatalista. Al contrario, subraya que el conocimiento nos permite cambiar el curso. Era tras era vivirás en tu sabiduría, listo para emerger cuando seas llamado, dijo el maestro a Thoth, indicando que incluso en la oscuridad siempre habrá una luz preservada para restaurar el equilibrio. Así, al conocer la ley de causa y efecto, podemos cultivar causas positivas para generar futuros luminosos. Esta es la sutil clave de la profecía, no una adivinación mística infundada, sino la sabiduría de ver hacia adelante mediante las leyes universales. Thoth también habla de los misterios profundamente escondidos en los salones de Amenti y en las capas interiores de la Tierra, a los que tuvo acceso conforme crecía en luz. Menciona haber descubierto que todo forma parte de un todo infinitamente mayor de lo que podemos imaginar, y que cuanto más se aprende, más se comprende que la sabiduría es inagotable. Ahora, al mirar hacia atrás a través del tiempo, sé que la sabiduría no tiene límites, dice, ya unificado con el infinito. Esto nos ofrece una perspectiva de humildad. Incluso alguien tan sabio como Thoth reconoce que el aprendizaje es eterno. Y aún así, también nos consuela. Despierta, oh hombre, y sé sabio. La luz del conocimiento oculto está disponible para quien la busca con sinceridad. Incluso las propias tablillas, dice Thoth, contienen vibraciones y significados escondidos que no se revelan en la superficie, pero que despiertan respuestas en el alma de quien las lee con los ojos, la mente y el corazón abiertos. Hay un pasaje en el que exhorta: lee y sé sabio, pero solo si la luz de tu propia conciencia ha despertado, indicando que cada lector extraerá un nivel de entendimiento conforme a su propio grado de despertar interior. Esta interacción entre destino, profecía y libre albedrío, elegir actuar de acuerdo con la ley, es uno de los aspectos más hermosos de las enseñanzas de Thoth. No estamos atados a un futuro inevitable. Al comprender las causas, podemos moldear los efectos y, por tanto, transformar nuestro destino. Al llegar a los últimos y más profundos misterios, Thoth revela las claves de la vida y la muerte, los secretos de la inmortalidad del alma. Explica que lo que llamamos vida y muerte son solamente dos estados de una misma existencia continua. La muerte, tal como la tememos, es descrita como un obstáculo en el camino a ser conquistado mediante la luz infinita. Para Thoth, toda alma es una llama eterna, a veces brillando encarnada en un cuerpo vida física, a veces ardiendo en los planos sutiles tras la muerte, pero nunca apagándose cuando florecen como flores
alcanzan la plenitud, y luego envío mi velo de oscuridad, cubriéndolas y transformándolas para que adopten nuevas formas de vida, dice la voz de la muerte en su visión. Así, la muerte no es más que una transformación, el florecer, marchitar y renacer de la conciencia en otra forma. La clave, entonces, para trascender la muerte es identificarse con la llama interior y no con la forma pasajera. Todd aprendió esto directamente en los salones de Amenti, al recibir la clave de la vida. Le fue concedido no probar la muerte salvo cuando él mismo lo decidiera. Explica que el alma, al alcanzar cierto grado de iluminación, puede abandonar y retomar cuerpos de manera voluntaria. Viviendo era trasera de forma consciente. Esto lo ejemplifica con su propia experiencia, pero también ofrece indicios de cómo cada persona puede liberarse del ciclo ciego de nacimiento y muerte. Quien conoce el fuego que arde en su interior, encenderá el fuego eterno y habitará en él para siempre. Afirma. En otras palabras, conócete a ti mismo como espíritu, como fuego interior. Eleva esa conciencia hasta fundirla con el espíritu cósmico, el fuego eterno. Entonces, no habrá más muerte para ti, porque sabrás que la vida continúa infinitamente. Nos invita, libera tu fuego de las luchas, oh hermano mío, para que no quedes sepultado bajo la sombra de la noche. Es decir, no dejes que tu fuego divino se ahogue entre preocupaciones mundanas o conflictos del ego. Purifícate, elévate, y así la llama interna brillará más allá de la muerte. En sus registros, Thoth menciona que frecuentemente se recostaba en el sarcófago de piedra dentro de la Gran Pirámide para proyectar su conciencia hacia los salones de Amenti y revitalizar su cuerpo físico, manteniéndolo joven. Este es uno de los secretos de longevidad que dejó como legado. Ciertos rituales de iniciación y períodos de ayuno podían extender la vida indefinidamente. Si el alma estaba unida a la luz, para él, la vida es una escala de vibración, y la muerte solo ocurre cuando el alma decide hacer una pausa y cambiar de forma. Por tanto, la clave de la vida y la muerte consiste en dominar la vibración del alma, afinándola tanto con la luz que la materia ya no la limite. Asegura que toda alma está destinada a crecer en luz a lo largo de las encarnaciones hasta conquistar la noche, la inmortalidad. Según esta visión, no consiste en permanecer eternamente en el mismo cuerpo, sino en tomar conciencia de la eternidad del espíritu, y así dejar de temer el tránsito por distintas existencias. Quien alcanza esta comprensión vive con serenidad, sabiendo de dónde viene y hacia dónde va, atravesando el portal de la muerte como quien se quita una prenda y se pone otra, sin perder la continuidad de su memoria ni de su identidad espiritual. Este es, según Todd, el ápice de la jornada humana, volverse uno con la vida una, conquistador de la muerte. En las últimas tablillas, Todd establece una conexión directa con la historia posterior y consigo mismo en otro rol. Afirma que, después de cumplir su misión en Egipto, se manifestó nuevamente entre los hombres bajo la forma de Hermes Trismegisto, conocido como el 3 veces grande. Hermes Trismegisto es históricamente reconocido como el sabio divino asociado con la autoría de la tábula esmeraldina original y considerado padre de la tradición alquímica y hermética.
Al declarar me convertí en Hermes el 3 veces grande. Thoth está revelando que él y Hermes son una misma conciencia. ¿Por qué 3 veces grande? Los iniciados explican que es porque Hermes, Thoth, dominó los 3 planos de la existencia: el físico, el mental y el espiritual. Grande en sabiduría, grande en amor y grande en poder, en perfecta armonía. Por eso fue llamado Trismegisto. Thoth narra esto como la continuidad de su obra a lo largo de las eras. Después de descansar en los salones de Amenti por un tiempo, su alma volvió a encarnar, posiblemente en múltiples ocasiones, pero su encarnación más notable fue como Hermes en el período postdiluviano para devolver la sabiduría antigua a los nuevos pueblos. De esta forma, preservó los conocimientos de Atlántida y Egipto, transmitiéndolos a los griegos y otras culturas bajo un nuevo nombre. Esta confesión en las tablillas sirve para unificar figuras mitológicas: Thoth, el dios egipcio de la sabiduría; Hermes, el mensajero divino de los griegos; e incluso Mercurio, de los romanos. Todos serían manifestaciones de una misma esencia iluminada. Es como si dijera: soy el mismo maestro hablando en distintas lenguas a lo largo de los tiempos. Este recurso agrega un matiz fascinante de metalingüística histórica al texto, pues hace que el lector o el oyente perciba que toda la sabiduría hermética y alquímica que ha permeado nuestra civilización tiene su raíz en esta fuente atlante descrita. Thoth, Hermes, Mercurio. El mismo espíritu asegurando que este conocimiento nunca se perdió. Solo cambió de forma a medida que la humanidad avanzaba. Afirma que seguirá reencarnando o manifestándose siempre que sea necesario, hasta que todos los seres alcancen la luz. Así, si antes fue un guía visible en Atlántida y Egipto, más tarde actuó como Hermes entre los filósofos, y quizá hoy continúa operando de maneras anónimas, esta idea queda suspendida en el aire de forma sugerente. Finalmente, llegamos al clímax, el secreto de los secretos, tras tantos conocimientos revelados. Thoth concluye su mensaje milenario con un tono enigmático e inspirador. No entrega el secreto supremo en forma de una frase literal o una fórmula mágica. Eso sería anticlimático y, probablemente, incomprensible. En su lugar, induce al lector a reflexionar y a vivenciar el secreto. Dice algo como: dentro de ti está la clave de todos los misterios. Recalca que cada buscador debe recorrer el camino y despertar su propia conciencia. En sus palabras finales, Thoth exhorta: lee mis palabras con los ojos, el corazón y la mente abiertos, y la sabiduría que contienen elevará tu alma cientos de veces. Es casi una bendición. Promete crecimiento espiritual a quien verdaderamente absorba sus enseñanzas, no solo con la razón, sino con amor e intuición. Habla de las vibraciones contenidas en las palabras antiguas, del poder sutil del texto sagrado, que resonarán en el alma de quien esté receptivo, despertando memorias dormidas y verdades interiores. Este secreto de los secretos, por lo tanto, apunta a algo que no puede ser plenamente expresado en palabras comunes. Da a entender que la verdadera comprensión proviene de dentro, a través de la experiencia directa con lo divino. Thoth invita a todos a buscar sinceramente el crecimiento espiritual, pues quien busca, encuentra,
Sugiere que al meditar con honestidad sobre estos símbolos e ideas, cada persona podrá tocar la verdad única que se esconde tras todas las formas. Así, el gran secreto se revela como la unidad con el todo. La realización de que somos parte de la luz infinita que tanto anhelamos. En su conclusión, Thoth se imagina abriendo un portal y retirándose. Ante mí se abren las puertas. Me dirijo hacia abajo, en la oscuridad de la noche, pero deja una promesa luminosa. Ciertamente, en el tiempo, seréis uno con el Maestro. Ciertamente, seréis uno con el todo. Con esto, nos asegura que nuestro destino final es la iluminación y la unión con lo divino. Pide que recordemos y practiquemos sus mandamientos y sellos, integrando esta sabiduría en la vida cotidiana, pues así Él estará con nosotros en espíritu, ayudándonos y guiándonos hacia la luz. Las tablillas de esmeralda no terminan con un cierre definitivo, sino con una invitación eterna. Thoth, el antiguo Atlante que ha atravesado las eras, habla a través del tiempo directamente al corazón moderno. Nos llama a despertar el alma, a mantener viva la llama de la sabiduría antigua, a honrar la luz dentro de nosotros y a no abandonar jamás la búsqueda de la verdad. En última instancia, el secreto es que la llave de la inmortalidad y del poder divino siempre ha estado dentro del ser humano, dentro de cada uno de nosotros, esperando el momento de ser redescubierta. Con un toque de misterio y esperanza, Thoth cierra su enseñanza, pero deja entreabiertas las puertas del conocimiento para que cada espíritu valiente recorra por sí mismo el camino de los maestros y descubra sus propios secretos de esmeralda. Así, la enseñanza de Thoth, Hermes, resuena a través de los milenios, invitándonos hoy a formar parte de esta grandiosa travesía de iluminación. Buena parte de lo que ha dicho puede parecer poético o alegórico, pero su tono es claro. Creas o no, comprendas o no, léelo, insiste. Expón tu alma a esta sabiduría antigua, pues las vibraciones contenidas en ella despertarán algo en tu interior. Ese algo no es otra cosa que tu chispa divina, que responde a la voz de Thoth como un discípulo que reconoce el llamado de su maestro. En resumen, las tablillas de esmeralda de Thoth nos llevan a través de mitos de continentes perdidos, enseñanzas morales elevadas, viajes astrales asombrosos y secretos alquímicos, culminando en el descubrimiento de que el mayor de todos los misterios habita en nuestro interior. Es un texto que debe sentirse, meditarse y experimentarse, una verdadera clase atemporal, donde un sabio antiguo, con lenguaje simple pero simbólico, nos guía a través de los laberintos del esoterismo hacia la luz clara de la verdad universal. La unidad con la luz y la eternidad del espíritu. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, por favor deja un me gusta. Suscríbete al canal para apoyarnos y hazte miembro para obtener acceso exclusivo a las versiones en audio de nuestro material. Eso nos ayuda mucho. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Hasta la próxima.